Muy bien, para continuar con nuestra tarde de ponencias, tenemos a la doctora Viviana Carazo Vargas. Ella nos acompaña desde acá de Costa Rica y la doctora es justamente doctora en neuropsicología clínica de la Universidad de Salamanca, España, máster en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad con énfasis en discapacidad múltiple y sordoceguera y licenciada en retos múltiples de la Universidad de Costa Rica. Es bachiller en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado diversos cursos internacionales de especialización en neuropsicología infantil y trastornos generalizados del desarrollo. Laboró para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil. Ha sido docente en la Universidad Estatal a Distancia, en la Universidad Santa Paula y en la Universidad de La Salle en Costa Rica. Su trabajo como investigadora y sus publicaciones han sido en el ámbito del neurodesarrollo y la neuropedagogía. Desde el año 2000 y hasta la fecha se desempeña como profesora investigadora en la Escuela de Orientación y Educación Especial y en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Ejerce como punto focal en educación en representación de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica ante la Interamerican Network Academies of Sciences, dedicándose además a la evaluación, asesoramiento e intervención neuropsicopedagógica y conductual en niños y adolescentes. Doctora, es un honor tenerla acá en nuestro canal. La invito entonces a hacer su ponencia. Sea bienvenida. Okay. Ya está. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a los organizadores por la invitación a participar en este espacio tan importante para la formación de todos los que tenemos que ver de una u otra forma con los procesos educativos de estudiantes en diferentes edades. En este espacio voy a referirme a un tema sumamente importante y que debemos de tener en la mira cuando hablamos de neurociencias y de educación. Sin duda, una conjunción que se ha ido estrechando en los últimos años y que nos depara grandes y muy buenos insumos para mejorar nuestra práctica pedagógica y para mejorar la atención a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Precisamente este tema de los neuromitos es muy relevante porque, como hemos estado viendo en las diferentes ponencias que nos han compartido las expositores en estos 3 días, todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer impacta en nuestros estudiantes de una u otra forma. Antes de adentrarnos en el tema de los neuromitos, me parece importante el hacer 3 alertas, el hacer mención a 3 aspectos sobre los cuales debemos de tener claridad y debemos de estar muy bien posicionados para asumir siempre desde esa perspectiva crítica que tratamos de fomentar en nuestros estudiantes, desde esa postura analítica que tanto hemos escuchado que es fundamental de trabajar, que nosotros mismos también la tengamos como norte cuando nos adentramos en este mundo de las neurociencias y de la educación. La primera alerta es sobre un concepto que ha venido surgiendo en el último tiempo y que es la neurofilia. Esta tendencia y esto que nos encontramos ya casi por todo lado bombardeados del prefijo neuro, que a todo se le pone neuro,
y hablamos de la neuroeducación y de la neuropedagogía y de la neuroeconomía y del neuroliderazgo y de la neuroestrategia y de la neurodidáctica y del neuro, y muy particular porque incluso los estudios de mercadeo han identificado que cuando un título tiene ese prefijo neuro, capta más la atención y casi que se le da ya por rebote la creencia de que es científico, de que está sólidamente fundamentado, y no siempre es así. El hablar de neurociencias y de educación, cuando lo consideramos como la neuroeducación o la neuropedagogía, desde mi perspectiva, más que una disciplina, es un enfoque, es una posición desde la cual nos ubicamos para entender o tratar de entender cómo aprende el ser humano y cómo nosotros como docentes podemos mejorar nuestras estrategias, lo que hemos venido haciendo cotidianamente para precisamente responder a esas características de aprendizaje. Cuando nos digan y cuando escuchamos que esto neurotal implica cosas extrañas, implica la inversión de no sé cuánta cantidad de dinero, cosas que nunca habíamos oído hablar de eso, dudemos. Este bombardeo de lo neuro es el primer elemento que tenemos que tener cuidado, porque de nuevo, esta perspectiva no necesariamente implica el cambio en nuestra forma de hablar, el cambio de que, caramba, ya ahora no me refiero a la evaluación, sino que hablo de la neuroevaluación, concepto nuevo para mí, y creo que se relaciona mucho con esto que les estoy haciendo mención. Yo concibo el proceso de evaluación sumativo o formativo desde la perspectiva que sea como un proceso de evaluación. La neuroevaluación, yo no estoy evaluando, por lo menos desde la educación, ni a las neuronas, ni al sistema nervioso. Estoy profundizando en el perfil de ese estudiante para conocerlo. Entonces, con todo este bombardeo que tenemos de lo neuro, es el primer aspecto sobre el cual tenemos que ejercer nuestros filtros y empezar a seleccionar información. El segundo aspecto sobre el que debemos de tener cuidado es la perspectiva cerebrocéntrica. El adjudicarle a esta partecita que vemos sobre esas dos manos prácticamente toda la responsabilidad del proceso de aprendizaje y desarrollo. El cerebro es solo una de las muchas partes que tiene el sistema nervioso, sin duda fundamental para el aprendizaje, pero no es el único. Por ejemplo, si decimos solo cerebro, estamos dejando por fuera al cerebelo, que es importantísimo para el aprendizaje. Antes se creía que tenía que ver solo con el control motor. Sabemos que ahora no, es muy importante en el aprendizaje, en las memorias, en ese procesamiento de la información que realizamos. Cuando nosotros hablamos que el cerebro para arriba y que el cerebro para abajo, estamos precisamente centrando ahí todo un proceso que es muchísimo más complejo. Cuando nosotros consideramos la figura de la izquierda, en la cual tenemos representado, con excepción de los huesos que se ven en la cadera, el sistema nervioso, podemos entender que nosotros percibimos el ambiente y lo percibimos con todo nuestro cuerpo, que aprendemos, sí, con el cerebro, pero también con el resto de nuestro cuerpo. No todo sucede ahí, muchísimas cosas, y son apasionantes, pero no todo exclusivamente es cerebro. Si hablamos del tallo cerebral, de este cerebelo y del cerebro, podríamos hablar del encéfalo. Ahí estamos siendo un poco más abarcadores en el uso de esta terminología. Y el tercer aspecto sobre el cual también me parece importante llamar la atención es el hecho de que las neurociencias, por sus orígenes,
están muy relacionados con las ciencias básicas, con la neurología, con la medicina, y que el enfoque médico, patológico, rehabilitador, que desde la psicología y desde la medicina nos ha dado importantísimos aportes, se empieza a traslapar también en esto que llamamos neuroeducación. Y entonces, con mucha frecuencia, empezamos a hablar de detectar patologías, de que tal estudiante tiene una alteración o que tiene un daño o que, la afectación de tales o cuales procesos o sistemas, la deficiencia que encontramos en estos estudiantes, y no consideramos precisamente que son sistemas nerviosos en desarrollo, que son sistemas nerviosos plásticos, diversos, únicos y que como tal merecen respeto. El despojarnos un poquito, el tratar de seleccionar incluso la terminología que usamos cuando estamos haciendo lo que para mí sigue siendo como una ensalada organizada entre las neurociencias y la educación, es de suma importancia, precisamente porque de esta terminología médica se derivan muchos de los diagnósticos, de las etiquetas que se generan y que terminan por impactar esa construcción de escrituras biográficas, esa escritura de la historia de vida de cada persona. Y precisamente esas palabras terminan también por impactar en las expectativas y en las ilusiones de las familias y de nosotros también como docentes, que terminan por limitar el acceso a muchas de las opciones que necesita este sistema nervioso para desarrollarse. Habiendo señalado estos tres aspectos, nos adentramos en el tema de los neuromitos. Neuromito es un término que se atribuye al neurocirujano inglés Alan Clockart, quien lo empleó en la década de los 80 para hacer referencia a aquellas ideas no científicas sobre el cerebro que estaban prevaleciendo en la cultura médica. Y ha sido un término que lo extendemos ahora a la educación. Podemos entender que un neuromito es una creencia errónea o una creencia que no tiene fundamento científico serio, que relaciona hallazgos en neurociencias que impactan en la educación. Y cuando decimos impactan en la educación, no es exclusivamente en esa educación como disciplina, impactan en las vidas de las personas con quienes trabajamos, en las vidas que tenemos a cargo, en esa enorme responsabilidad de ir facilitando, mediando oportunidades de aprendizaje en el estudiantado que asiste a nuestros servicios. Y vamos a hablar de 4 neuromitos. 4 neuromitos importantes. El primero es la inteligencia, y se los pongo aquí entre signos de interrogación, porque ¿qué es la inteligencia? En ningún lugar del mundo hemos encontrado una definición consensuada de qué es la inteligencia. Si empezamos a buscar y hacemos ese recorrido en Dr. Google acerca de conceptos de inteligencia, nos terminan llevando a referencias acerca de las funciones ejecutivas de las que ya hemos oído hablar en este congreso. Nos terminan hablando de la expresión de conductas y el limitar el funcionamiento o la caracterización de alguien a las conductas que expresa es sumamente delicado. Estas concepciones de inteligencia están llenas también de términos muy subjetivos que han sido planteados desde lo que los expertos, desde cada una de sus formaciones y perspectivas, consideran que debe ser el alcanzar lo óptimo o lo ideal o lo bueno. Y como hemos escuchado también en una ponencia el día de hoy, esto de
de lo bueno y de lo bonito, etcétera, no es en los términos en los que funciona el sistema nervioso, pero sí parte de esos significados que atribuimos como sociedad y como seres humanos. Les dejo la inquietud que busquen y lean acerca de los orígenes de las pruebas de coeficiente intelectual. Y así, rapidísimo, hay que echarse hacia atrás hasta la aprobación de la Ley Fundamental de Educación en Francia, cuando ya toda la población empezó a tener acceso a los servicios educativos y el gobierno no daba económicamente abasto para poder recibirlos a todos, y le encargó a dos psicometristas que pudieran realizar un análisis estadístico y una prueba que pudiera seleccionar esa población a la cual el sistema educativo estaba en capacidad de atender, y además esa población que después podría ser económicamente productiva. Esto del coeficiente intelectual ha sido a través de los años revestido de ciencia, revestido de fundamentación, y al final de cuentas terminamos creyéndolo, terminamos asumiendo que una prueba que utiliza estrategias en las cuales es necesario poner en práctica la memoria de trabajo, en sus distintos niveles de procesamiento, sobre todo visual y auditivo, habilidades constructivas, de coordinación visomotora, y ciertos otros elementos, que la suma de eso nos da por resultado la inteligencia, el nivel de inteligencia de alguien. Entonces sacamos números y a partir de ahí derivamos también etiquetas. ¿Quién es inteligente y quién no es inteligente? Y quien no es inteligente también los hemos ido denominando con diferentes nombres a lo largo de mucho tiempo. Desde el retardado mental, al retrasado mental, al que tiene discapacidad cognitiva. Y, en fin, establecimos también criterios para el acceso a los servicios educativos, basados en fundamentaciones que no están sustentadas a nivel neurocientífico, porque parten de un constructo social cuya dilucidación es sumamente confusa en este momento, precisamente por estar cargada de tanta subjetividad. Y partiendo de esta noción y de este cuestionamiento de la inteligencia, pasamos a algo que ya mencionó el doctor Pirapu en su presentación del día de hoy: la creencia o la teoría de las inteligencias múltiples. Esto de las inteligencias múltiples es un mito, no tiene fundamentación científica, neurocientífica. La inteligencia emocional no existe. Hablamos de funciones de cognición social y desde las neurociencias entendemos estas funciones de cognición social como estas funciones que nos permiten desarrollar interacciones efectivas entre los seres humanos. Y entendemos cuáles van siendo estas destrezas que hay que fomentar, que hay que promover en nuestros estudiantes. Pero la compartimentalización del cerebro, que implica el asumir que tengo una inteligencia musical, inteligencia matemática, cuando ya salieron con la inteligencia ecológica y la inteligencia mística, ya uno dice, Jesús, ¿qué fue aquello? Y terminamos pasando en muchos de los centros educativos listas de cotejo y clasificaciones para categorizar aquel estudiante visual, aquel estudiante que es más inteligente en esta u otra área, y resulta que esto no responde a la complejidad del sistema nervioso. Y aquí les quería mostrar un mapeo interesantísimo que están realizando en la Universidad de Harvard, en conjunto con esta gran organización que es Google, en donde han empezado estudiando 1 milímetro cúbico de cerebro, ahí sí, específicamente de cerebro,
En este milímetro cúbico han empezado a mapear 104 células, no solo neuronas, porque no solo las neuronas están implicadas en el proceso de desarrollo y de aprendizaje. En nuestro sistema nervioso tenemos otra gran cantidad de células, por ejemplo, las células gliales, que empiezan a ser objeto de gran interés precisamente por su influencia en los procesos de aprendizaje y desarrollo. En este milímetro cúbico se han identificado 130 millones de sinapsis. Y pensemos que las imágenes que ha mapeado la Universidad de Harvard ocupan 1,4 petabytes de espacio en disco. Eso en cuanto a la memoria que ha sido necesaria para poder almacenar precisamente estas imágenes de 1 milímetro cúbico del cerebro. Y para que tengamos una noción comparativa de estos 1,4 petabytes que se están ocupando en este proyecto, el programa Landsat de la NASA, durante 3 décadas de estudios y de obtención de imágenes satelitales de la Tierra, ha ocupado 1,3 petabytes. Y aquí ellos, en 1 milímetro cúbico de corteza cerebral, llevan 1,4 petabytes. Es imposible pensar y poder definir la enorme complejidad del funcionamiento de este macrosistema, porque más que un órgano es un macrosistema, poder sintetizarlo y resumirlo en la palabra inteligencia. Desde el punto de vista neurocientífico y desde la neuropedagogía, podemos hablar, porque además vamos a ir contrastando estos neuromitos con la evidencia que existe y pues dando ciertas alternativas, podemos hablar de las funciones cognitivas superiores. Y en esta, si bien también existen diferentes acepciones, yo me inclino y concuerdo con la definición propuesta por Muriel Lesac, una connotada neuropsicóloga, quien desde el 2004 planteó que las funciones cognitivas superiores son operaciones mentales en las que el pensamiento es el final superior de la escala. Funciones cognitivas superiores implican pensamiento, implican además razonamiento, implican juicio, generalización, abstracción y formación de conceptos. Estos otros procesos o funciones que los pongo más en color gris, yo los excluyo del concepto de funciones cognitivas precisamente porque concuerdan con funciones ejecutivas o con funciones inductivas y deductivas que desde nuestra perspectiva son funciones neuropsicológicas superiores necesarias para el desarrollo de las funciones cognitivas superiores. Como que si fuéramos haciendo una pirámide, en la parte más alta, más compleja, tendríamos a este pensamiento y a este razonamiento. Ahora, ¿hemos llegado a entender cómo es que las personas piensan y razonan? No, todavía no. ¿Existe consenso sobre qué es el pensamiento? ¿Qué implica razonar a nivel neurocientífico? No, todavía no. Este mundo de las neurociencias es como ir quitando capitas de una cebolla, ir pudiendo descubrir y comprender aquello que ya existe, pero que las herramientas tecnológicas y los avances científicos nos van permitiendo identificar. Desde la percepción de las funciones cognitivas superiores, no tenemos cabida para una clasificación de cuáles están bien o cuáles están mal, de cuáles son las mejores o cuáles son las peores, porque precisamente vienen siendo el resultado de la forma en que las personas perciben a su ambiente, de aquellas memorias que van formando, de su manera de relacionarse con los otros y de su manera de resolver problemas. Y tenemos tantos estilos cognitivos como seres humanos habemos en el planeta. Entonces, el hacer esa clasificación o esa categorización no tiene sentido,
¿Hacia dónde? Es hacia dónde vamos, hacia tratar de entender cómo es que mi estudiante, cómo es que esa personita en la que tengo a cargo la mediación en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo percibe su ambiente, cómo pone atención, qué le motiva, qué le emociona, cuáles son las memorias que tiene, qué es lo que conoce, cómo vamos remodelando esas memorias, ir entendiendo cómo aprende, cómo resuelve problemas y por qué lo resuelve de esa forma, y de qué otra manera podemos mediar para fortalecer esas destrezas de resolución de problemas y de toma de decisiones. ¿Cuáles son sus características a nivel de cognición social? ¿Qué dominamos? ¿En qué necesitamos apoyo? ¿Cómo aplica esas funciones inductivas y deductivas de la información? Y precisamente hacia ahí es hacia donde nos dirigimos cuando realizamos un trabajo a nivel, por ejemplo, de evaluación neuropedagógica. El siguiente elemento, y perdonen, pero es que aquí en mi casa está haciendo mucho calor y me estoy en proceso de derretir. El otro elemento que vamos a hablar es el de los estilos de aprendizaje. Un poquito de balde de agua fría para muchos de nosotros tal vez. Esa idea también de que existen perfiles y que tenga un aprendiz visual, un aprendiz auditivo o un aprendiz kinestésico, o que este es más social o más lógico, también es un neuromito. También cuando buscamos información sobre los neuromitos en educación, lo vamos a encontrar ampliamente desarrollado. No existen los estilos de aprendizaje categorizados de esta forma. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, de aprendizaje y desarrollo en general, tenemos que posicionarnos y nosotros, la perspectiva que hemos adoptado, porque realmente responde a todo este dinamismo, a toda esta maravillosa evolución de los seres humanos, es la coevolución. El concepto de coevolución hace referencia a que siempre, constantemente, estamos en una relación dinámica, ineludible, constante con el ambiente. Todo este sistema nervioso y todo este organismo está siempre percibiendo a su ambiente. La coevolución es diferente de la interacción, porque en la interacción yo tengo cierto poder de decisión. Si, como diríamos en Costa Rica, se me mete el agua, cierro la cámara, apago y me voy. Y dejé de interactuar con ustedes y ustedes dejaron de interactuar conmigo. Pero resulta que en la coevolución no existe ese poder de decisión. Aun cuando, y pensemos así como en una situación extrema, nos meten en una cajita pequeñita, a oscuras, insonorizados, aislados del mundo exterior, de lo que consideramos el mundo exterior. Aún en esas condiciones, mi cuerpo, mi sistema nervioso está percibiendo esa ausencia de luz, está percibiendo la oscuridad, está percibiendo los ruidos que hace mi propio organismo, está sintiendo la posición de mi cuerpo en ese espacio, está experimentando sensaciones de que si me suenan las tripas porque tengo hambre o si me duele la cabeza. Tenemos constantes estímulos que están siendo percibidos y procesados aun cuando no queramos. Nuestra propia presencia también influye en el ambiente en el que nos desarrollamos. Nuestra propia presencia dentro de esa cajita insonorizada le cambia la temperatura al ambiente, modifica las estructuras ahí del oxígeno y del aire que nos rodea. Todo empieza a variar porque es una relación coevolutiva entre la persona y sus ambientes, el ambiente que le rodea, el ambiente de su propio organismo y lo que sucede aquí arriba. Desde ese punto de vista, cuando nosotros hacemos esa categorización de los estilos de aprendizaje y encajonamos a un estudiante en que él es auditivo y él es visual y él es kinestésico, estamos obviando esta enorme complejidad del procesamiento perceptual de la información.
Ahora, por supuesto, todos los estímulos no es que entren indiscriminadamente a ser procesados en ese sistema nervioso. Tenemos filtros, y filtros muy importantes. La atención, la emoción, la motivación, la ansiedad. Esos 4 filtros que van haciendo que cada uno de esos estímulos sean cada vez más míos y me van haciendo cada vez más individual. Podríamos pensar, por supuesto, todos tenemos formas de aprender que facilitan ese procesamiento de información. Para mí el ver las cosas es muy importante, pero eso no significa que yo pueda ser categorizado o descrito como un aprendiz auditivo, porque resulta que también escucho y también siento, y si me ponen a moverme, aquello me emociona. Entonces, irnos a los extremos no sirve. ¿Qué es lo que realmente, digamos, facilitaría ese proceso de aprendizaje? Cuando realizamos un bombardeo sensorial, cuando hacemos que nuestros estudiantes se sumerjan, sientan, experimenten y se apasionen, sientan esa emoción por lo que estamos aprendiendo, por ese contenido o por esa destreza en la que estamos mediando. Cuando hablamos de qué es ese proceso de aprendizaje y por qué los estilos de aprendizaje decimos no, están siendo cuestionados, les puse por aquí como un esquemita básico de 3 componentes o 3 ingredientes que necesitamos en la receta para aprender. Necesitamos estímulos del ambiente y aquí asumamos en esta mancha amarilla maximizado a uno de esos estímulos. Necesitamos neuronas que decodifiquen esos estímulos, es decir, que les cambien su lenguaje, el lenguaje en el que están codificados en el ambiente, si son estímulos visuales, lumínicos, o sonoros, o térmicos, o mecánicos, que le cambien ese lenguaje al lenguaje que puede leer el sistema nervioso, que es precisamente un lenguaje electroquímico, que es por medio del cual las neuronas se conectan. Esta primera neurona, que la tenemos ahí en los sentidos, que no son solo 5, son muchísimo más, y la tenemos ahí recibiendo esa información, se encarga de decodificar este estímulo que está siendo potente, significativo, es decir, captó mi atención, me motivó, me generó emoción y además yo estoy en un estado de ansiedad que me permite aprender y que me dan ganas de aprender y de focalizarme en ese estímulo. Esta primera neuronita se activa y es como si dijéramos, color amarillo, wow, tengo que mandarle esta información a otra neurona y establece sinapsis, se conecta con una segunda neurona. Cuando vuelvo a presentar ese estímulo y hacemos otra actividad del color amarillo, ya estas 2 neuronas como se conectaran rapidísimo, establecen esa sinapsis y dicen color amarillo y reclutan a otra neurona más. Pero con que 4 o 5 de estas neuronas establezcan sinapsis, eso no nos da ni siquiera para un pestañeo. Necesitamos que se vaya formando lo que denominamos un circuito de información, un circuito de neuronas. De manera que cuando se presenta ese estímulo, todo el circuito se activa y todas las neuronas se conectan, establecen sinapsis. Eso es el aprendizaje. Necesitamos estímulos, necesitamos neuronas, que desde que estamos vivos y tenemos sistema nervioso, todos tenemos neuronas, todos estamos rodeados de estímulos y necesitamos que las neuronas se conecten unas con otras, que por vocación evolutiva lo hacen. Desde el punto de vista neurocientífico, esto es aprender. Y desde esta perspectiva, todos los seres humanos aprenden. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros mismos en educación y nuestros sistemas educativos empiezan a establecer estándares y parámetros del qué es lo que se tiene que aprender, cuándo se tiene que aprender y cómo se debería aprender y con qué tan rápido se debería aprender. Y pocas veces esos parámetros consideran los procesos de neurodesarrollo y neuromaduración de este sistema nervioso. Y terminamos nosotros juzgando por medio de las conductas que apreciamos en nuestros estudiantes precisamente
ese proceso de aprendizaje y categorizando ese proceso de aprendizaje. Siguiente neuromito, la predeterminación de los primeros años. Elemento sumamente importante, pero que lo vemos que ha metido sus raíces dentro de esto que hablamos de neuroeducación y cuando se hace referencia a las neurociencias. Y resulta que esta idea surgió de un discurso famoso que dio Hillary Clinton cuando era primera dama, en el 96, en donde en ese discurso ella estaba rodeada de neurocientíficos y de gente así como muy famosa y muy connotada. Entonces aquello era como, sí, seguro lo que está diciendo aquí la primera dama es cierto. Y dijo, las experiencias entre el nacimiento y los 3 primeros años pueden determinar si los niños crecerán para ser ciudadanos pacíficos o violentos. Oigan ustedes, trabajadores comprometidos o indisciplinados, padres atentos o indiferentes. Jesús, María y José, uno dice, uno como padre de familia, híjole, si lo que yo hago en estos primeros años de vida de mi hijo o de mi hija va a influir en eso, porque lo está diciendo esta señora, y además tiene un montón de científicos detrás. ¿Qué serio? Resulta que aquí casi que nos remontamos más de 100 años a cuando se pensaba que en los óvulos y en los espermatozoides o en el cigoto, que ya es cuando se unen el óvulo y el espermatozoides, habían algo así como personas en miniatura que traíamos ya esa escritura de la biografía predeterminada, que ese individuo en miniatura nada más se desplegaba y entonces yo ya traía escrito cuál iba a ser mi destino. Sin duda, la religión se metió muchísimo ahí y esa es su historia de vida, ya está escrita, eso es lo que le toca o eso es lo que le va a tocar. Y puchica, qué serio cuando tal vez decimos, no es a los 3 años, es a los 6, o lo extendemos a los 8, o a los 9, o nos dicen, no, ya a los 25, después de los 35, ya no. No, esto es un mito. Me encanta esta cita de estos 2 estudiosos de la plasticidad, Schwartz y Bigle, que dicen que incluso si tuviéramos perfecto conocimiento de todos los trillones de conexiones sinápticas en el cerebro, y aquí le agrego porque era cita textual, en el sistema nervioso, de todos los circuitos que este comprende, no podemos predecir qué es lo que esa persona va a hacer. Afortunadamente y maravillosamente no tenemos esa bolita de cristal para predecirle el destino a nadie. Tenemos lo que ha sucedido, tenemos el aquí y el ahora y tenemos la maravillosa existencia de la plasticidad cerebral, de ese hecho del cual nos agarramos así como monitos en ventolero cuando las cosas están difíciles y existen diagnósticos así como muy oscuros y decir, no, ese cerebro procesa estímulos, esos estímulos permiten que se formen sinapsis y esas sinapsis no son estáticas, se están remodelando constantemente. Es posible aprender, pero no es posible ni tiene sentido hablar de la predeterminación o de que las cosas así fueron. Tuve una infancia muy difícil y ¡puf! Mi hijo está fregado para el resto de la vida. No, la resiliencia existe y la resiliencia desde nuestra perspectiva no es una condición individual, no es que yo tengo o no tengo resiliencia, es precisamente una situación coevolutiva en la cual confluyen muchos factores, pero que nos permiten aprender de esa adversidad y en muchas ocasiones decirle a esos diagnósticos y a esos médicos, se equivocaron, no era cierto, sí se pudo. Y el último neuromito al cual voy a hacer referencia es el tema de los ambientes enriquecidos. Qué importante es, pongamos, y está muy relacionado con el anterior,
expongamos al chiquito y démosle y pongámosle y compremos en el aula más material y hagamos más cosas, porque entonces, además, lo mezclamos con el tras anterior, voy a tener estudiantes más inteligentes o niños más inteligentes, tenemos que enriquecer ese ambiente. ¿De dónde viene esta idea del ambiente enriquecido? Precisamente de un estudio que realizó Bill Greenwood con ratas en los años 70. Muchos de estos neuromitos provienen de la extrapolación, es decir, cogemos resultados de las neurociencias básicas y los llevamos de una vez al aula o al proceso de desarrollo humano, sin más. Resulta que en este estudio de estos señores cogieron, y aquí me disculpan que las imágenes de las 3 cajitas están un poquito borrosas, pero no he encontrado imágenes de las 3 cajitas que estén más claras. Resulta que ellos cogieron 3 cajitas. En una pusieron un montón de ratillas y les armaron algo así como el parque de diversiones de las ratas. ¡Wow! Maravilloso, lleno ahí de ruedas para correr, de lugares para subirse, para bajarse, laberintos, etcétera. Y un montón de ratillas compitiendo ahí por la comida. Cogieron otras ratillas y las pusieron en una segunda caja, pues con agua y comida y la interacción que puedan tener ahí con las congéneres, pero nada más. Y en una tercera cajita pusieron una ratica sola. Resulta que después de un tiempo de tener las ratas ahí, las sacaron y las llevaron a un laberinto en el cual lo que querían estudiar era qué tan rápido aprendían estas ratas a hacer el recorrido del laberinto para encontrar la comida. Y se dieron cuenta que las ratas que mejor y más rápido aprendían, mejor resolvían ese tipo de problema, eran las ratas de la caja 1. Las de la caja 2, más o menos. Y las de la pobre ratica, Ingrid Maisola, de la caja 3, nada. Le costó muchísimo. Entonces, de ahí, ellos hicieron sus conclusiones. Pero, ¿qué fue lo que se extrajo? Así como de manera simplista de ese estudio. Y ellos se le habían puesto, para diferenciar a las cajas, la primera caja se llamaba la caja del ambiente enriquecido. Entonces, de ahí se dedujo, el ambiente enriquecido favorece el aprendizaje. El ambiente enriquecido hace individuos más inteligentes. Detalle. ¿Cuál es el ambiente típico de una rata, de un ratoncito? Pensemos en una rata de campo o en una rata de alcantarilla. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Subir, bajar, meterse por aquí, meterse por allá, encontrarse con esas ratas, buscar alimento, estar en esa competencia constante. ¿Qué es lo más parecido al ambiente típico de las ratas? El ambiente enriquecido. Y entonces resulta que ese ambiente típico de las ratas era el que favorecía el aprovechar todo el potencial de desarrollo y de aprendizaje de las raticas. Pero a partir de ahí se extrajeron una cantidad de programas, de estrategias, de productos comerciales, etcétera, que parten de esa noción de los ambientes enriquecidos y que no están sustentadas neurocientíficamente. Ahora, si yo tengo la posibilidad económica de acceder a eso, muchos podrían decir que tal vez daño no hace. ¿Cuándo es que hace daño? Cuando resulta que, como me dijo a mí una familia una vez, ¿será cierto eso que dicen que este tipo de leche en polvo que tiene el factor no sé qué y no sé cuánto le va a ayudar en el desarrollo a mi hija y va a facilitar el que ella empiece a relacionarse con los demás? Y uno dice, bueno, es que tenemos no sé cuántos meses de por estarle comprando esa leche, en la casa no comemos proteínas, que bien, no compramos carne, ni pescado, ni pollo. Y entonces ahí es donde uno dice, puchica, cuando a una familia le ofrecen esa solución mágica, y además que tengo que invertir porque no son cosas baratas, y eso va a constituir la solución para que mi hijo pueda tener un mejor desarrollo, por supuesto que yo como padre de familia hago lo que sea, pero eso es realmente aprovecharse del desconocimiento de la gente. ¿Qué es lo que sí tiene total y completa relación
con este primer experimento de Bill Greenwood y con lo que sí encontramos evidencias neurocientíficas. No es que los ambientes enriquecidos hacen personas más inteligentes o que benefician el aprendizaje. Es que existe un umbral, y aquí hago referencia y cito a estas dos autoras, que si ustedes quieren leer sobre educación, pedagogía y neurociencias, es una fuente seria y en la que van a lo seguro. Existe un umbral de riqueza ambiental por debajo del cual un entorno precario dificulta el aprovechamiento del potencial del sistema nervioso. Pensemos en esa ratita de la última caja, la ratita que estaba sola con lo mínimo para sobrevivir. Ese es el problema. El problema es cuando excluimos, el problema es cuando segregamos, el problema es cuando no damos la oportunidad de vivir las experiencias que son usuales, típicas en cada momento de la vida. No es poner más y meter más lo que beneficia. Eso no está garantizado ni demostrado. Es cuando quitamos oportunidades, cuando ahí sí estamos poniendo en serio peligro ese desarrollo y ese proceso de aprovechamiento de la capacidad que tenemos todos y cada uno de los seres humanos. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de provecho y creo que podemos ir a la parte de preguntas. Créame que sí fue de mucho provecho y aparte pues tenemos muy buenos comentarios. Como le he comentado a todos, tenemos aproximadamente en nuestro canal en vivo 300 personas. Entonces han hecho bastantes comentarios buenos y bueno, inicio con preguntas. Permítame. Ok, dice, para referirnos a esas capacidades de autoconocerse, autorregularse, relacionarse con otros, ¿cómo le llamaríamos si eliminamos del mapa el concepto de inteligencia emocional? Sí, desde el punto de vista neurocientífico y hace un tiempo se hablaba mucho de teoría de la mente y de funciones mentalistas, pero precisamente la exposición que el doctor Javier Tirapu nos dio hoy en la mañana era sobre ese tema, cognición social. Desde el punto de vista neurocientífico, a todas esas destrezas que entendemos por habilidades sociales, se les denomina, se les está estudiando desde el punto de vista de la cognición social. Ok. Dice ahora, Francisco Mora menciona que el problema de los neuromitos es que hacen mucho daño. ¿Cuáles serían los que más daño le están haciendo a la educación? Yo traté de seleccionar los 4 neuromitos que desde mi experiencia resultan más nefastos. Cada uno de los mitos que les he expuesto aquí está reflejado en la historia de vida de personitas, de seres humanos reales, por ejemplo, referencias de niños que llegan a los 4 años porque la psicopedagoga de la escuela y la docente dicen que tienen problema de aprendizaje, que se explore por favor si es dislexia, porque además tiene la letra muy fea, escribe muy feo el nombre, y uno empieza ya sabiendo, pero ok, atendemos a la referencia y uno empieza a explorar el perfil de desarrollo de ese niño y se da cuenta que es un niño típico, que es un niño que debería estar jugando, explorando y disfrutando de la maravilla de ser niño. Sin embargo, ese sistema educativo ha asumido que a los 4 años ya debe estar inmerso en un proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura. Y resulta que la neurociencia nos dice, como ya nos mencionaba también otro ponente, que es alrededor de los 7 años, entre los 7 y los 9 años, que el sistema nervioso está presto en su mejor momento para aprender a leer y escribir. Ahora, el aprender a leer y escribir es aprender procesos que han sido inventados por los seres humanos. Nosotros no tenemos ningún chip, ningún gen, ninguna parte en nuestro sistema nervioso que nos diga, aquí
se lee, aquí se escribe. No, eso es una conjunción de muchísimos procesos. Y resulta que cuando asumimos esto es lo que debe ser haciendo el niño, porque nuestro sistema educativo enriquecido considera que es más inteligente el que aprende a leer y escribir temprano, empieza a poner etiquetas. Y esto ya lo había mencionado yo en otra charla que anda rodando por ahí en Google. Cuando yo terminé la devolución de esa evaluación con los padres, salí de la oficina y ellos dos estaban llorando. Y yo dije, puchica, ¿será que no me entendieron? Que su hijo está bien, que es un chiquitillo perfectamente maravilloso. Y entonces me acerqué y le dije, no, pero si todo está bien, su hijo va a estar bien, o sea, todo va como debe ser. Y la mamá me dijo, sí, pero es que usted no entiende todo lo que yo lo he presionado, la forma en lo que yo lo he tratado y de lo que lo he deprivado durante todo este tiempo, pensando en que estaba mal. Y entonces uno dice, oh, ok, pues sí, está bien, hay que llorar. Es triste. Y ahí es donde vemos que realmente cuando nosotros asumimos una idea y la trasladamos a las personas con las cuales trabajamos, a los padres de familia, o la reflejamos en nuestros niños, incluidos los diagnósticos, esto de los compromisos cognitivos y de los CI, puchica, es que estamos afectando, estamos impactando en la vida de los seres humanos. Es mucho más sencillo poner un diagnóstico que quitarlo, que quitar de esas cabezas ese impacto emocional que me digan, su hijo es TEA. Caramba, nadie es TEA. Los diagnósticos de TEA andan aflorando de una manera impresionante y se hacen con mayor ligereza, sin duda, de la que uno deseara. Pero entonces se habla, su hijo es, tengo un DA, tengo un TEA, tengo un TDAH. No, tengo estudiantes, tengo a Juan, tengo a Pedro, a Margarita en el aula, y es conociendo a Juan, a Pedro y a Margarita con los que puedo potenciar su proceso de aprendizaje y desarrollo. No es con esas etiquetas diagnósticas ni con esas expectativas construidas socialmente. Doctora, vamos a ver, los chicos podrían unos madurar más prontamente que otros y podrían, por ejemplo, adquirir el proceso de lectoescritura tempranamente. Sucede mucho en las escuelas privadas. ¿Qué le diría a usted, a una madre de familia que tiene su hijo en una escuela privada y que maduracionalmente, no solo maduracionalmente, sino que su edad no es la correspondiente para aprender a leer y escribir, y es etiquetado porque no lo hace en un tiempo, por ejemplo, de 5 o 6 años, donde todavía no le corresponde y se etiqueta? Esto suele suceder en los espacios de colegios privados. Obviamente porque empiezan antes con la lectoescritura. ¿Qué le diría usted a una madre? Ahora, entendamos que hay muchos chiquillos y lo hacen porque la mayoría, hay muchos chiquillos, uno dice, wow, aprenden a esas edades y sí, los meten y el asunto resulta. Y uno diría, bien por esos niños, pero esos son un poco los raros. El entender, mi hijo está bien, mi hijo, tengo que darle chance, es pensar como si tuvieras yo un árbol de aguacates o un racimo de plátanos, y en ese racimo de plátanos, no todos los plátanos maduran al mismo tiempo, no todos los aguacates del árbol van a madurar a la misma vez, y yo puedo coger un aguacate y puedo envolverlo en papel periódico y ayudarle a madurar, es decir, puedo dar apoyo sin duda cuando se necesitan apoyos, para eso estamos también y se proporcionan esos apoyos, pero tampoco puedo forzar las cosas. Y si yo asumo, ok, cogiendo este aguacate y dándole calor, va a mejorar. Cojo el aguacate y lo meto en el horno, me pasé en el aguacate. Es decir, cuando yo empiezo a exigir cosas para las cuales ese organismo todavía no está presto, eso es un irrespeto y eso la vida lo cobra también. Claro. Dice ahora, ¿cuáles son los criterios actuales para determinar el CI de una persona? Y tomando en cuenta, dice, la actualidad, el uso de la tecnología, se toma en cuenta, dice. Ok, ahí volvemos
como a la trampa 22. Voy a terminar el coeficiente intelectual, el nivel del intelecto. ¿Y qué es el intelecto? Debería empezar por ahí. Cuando yo quiero medirle el CI a alguien, ¿qué es lo que le quiero medir? Porque entonces vuelvo a lo mismo. Le quiero medir la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? O sea, entienda, y hay que saber qué es lo que miden realmente cada una de las subpruebas de estas baterías, que son baterías maravillosas y que cuando se aplican uno puede ver muchísimas cosas que salen a la luz, pero cuando se usan desde una forma constructiva, desde una forma clínica, no basándose exclusivamente en esos resultados numéricos. Entonces, el CI sigue siendo y sigue formando parte de los protocolos de muchísimas investigaciones y hay mucha gente que sigue creyendo en el CI, yo no. Muy bien. Dice ahora, ¿la dominancia hemisférica es un mito? Ok, es un mito cuando asumimos, voy a hacer este ejercicio para que entonces se estimule y se active el hemisferio derecho, o ahora para que se estimule el hemisferio izquierdo, o yo soy un aprendiz derecho o soy un aprendiz de hemisferio izquierdo. Eso es un mito, porque el cerebro, este gran sistema nervioso, funciona de manera conjunta, coordinada, es como una gran orquesta. Tenemos unas conexiones impresionantes que apenas estamos empezando a entender entre los dos hemisferios. Antes se pensaba exclusivamente, hemisferio izquierdo, bases neuroestructurales y neurofuncionales del lenguaje. ¿Dónde está el lenguaje? Hemisferio izquierdo. El área de Broca para hablar, el área de Wernicke para poder entender el lenguaje. Y ahora hemos visto con personas a las cuales se les remueve el hemisferio izquierdo, se hace una hemisferectomía, y resulta que aprenden a hablar o desarrollan lenguaje y resulta que se entiende y tal vez no con las mismas características que si estuviera el hemisferio izquierdo, pero ese hemisferio derecho asume muchas cosas. Entonces, sí, tenemos mayor activación en el hemisferio izquierdo cuando hablamos de tareas puntuales, analíticas, mayor activación del hemisferio derecho, por ejemplo, cuando se procesa música o cuando son tareas más globales, pero no es que ahora se enciende, ahora se apaga, ahora tengo aquí, ahora estoy trabajando con el otro. No, no funciona así de manera tan escindida. Ok, dice ahora, la práctica del mindfulness no está científicamente probada. No. Cuando nosotros exploramos el mindfulness y nos remontamos a las culturas orientales, encontramos todo un bagaje interesantísimo que está en los fundamentos de lo que ahora se viene aplicando como mindfulness en nuestra cultura occidental. Sin embargo, es de las terapias o los recursos que decimos, daño no hace. Y ese ser más consciente de dónde estoy, de quién soy, de mi cuerpo, de lo que proceso, sí, maravilloso, lo puedo aprovechar, pero asumir que con eso voy a curar o a reestructurar determinados circuitos que están influyendo en determinadas condiciones específicas de desarrollo, ahí es donde estaría el error, porque ahí es donde no tenemos suficiente evidencia neurocientífica. Dice ahora, ¿cuál es su posición con respecto a la estimulación temprana? Estimulación temprana es otro término que viene cambiando. Ahora encontramos mayores referencias a la estimulación oportuna. Precisamente cuando identificamos un perfil de desarrollo que tiene factores de riesgo, en los cuales, chicas, sí, no sé, tenemos una condición de prematuridad o cualquier otro elemento peri o postnatal que nos dice, caramba, aquí, o identificamos una necesidad específica en edades tempranas, entre más rápido intervengamos, mejor. ¿Cuándo es lo que se cruza esa línea? Cuando pasamos de esa intervención oportuna, planamente, sin duda, completamente necesaria y que es ese trabajo pues maravilloso con los chiquitillos, a ese sobreenriquecimiento ambiental y a ese pensar le tengo que dar y dar y dar más cosas y tengo que comprarme cosas rarísimas y súper caras para que mi niño sea más y más y más. Ahí es donde uno dice,
tergiversamos esos procesos que sin duda son importantísimos. Listo. Dice ahora, ¿cuál es su opinión de la sobredotación o altas capacidades? Ok, otro tema escabroso y difícil de definir, porque igual como nos lo compartía una de las expositoras en el Congreso el primer día, si la memoria no me falla, no tenemos una definición consensuada de lo que es talento o sobredotación o alta capacidad. Lo que yo puedo considerar o lo que ciertas baterías pueden considerar que incluye este tipo de perfil, otras están incluyendo cosas distintas. Y entonces es aquí donde yo prefiero volver a dirigir la mirada a ese niño en particular. Y si resulta que Ignacio tiene una capacidad de razonamiento y de pensamiento impresionante y vemos que esa rapidez de establecer inferencias y deducciones, wow, es asombrosa, potenciémosla, aprovechémosla. Y si ese chiquitillo de 4 años lee y escribe y hace cálculos matemáticos, ese es su perfil, conozcámoslo, potenciémoslo y aprovechémoslo. No dejemos de lado ni prioricemos, por supuesto, exclusivamente en el aprendizaje de conceptos académicos. Estas funciones de cognición social importantísimas, ese ser humano integral, esas otras destrezas que lo van a hacer un ser humano feliz, que es realmente lo que todos queremos para nuestros hijos o nuestros estudiantes, son lo más importante. Entonces, dirijámonos hacia cada uno de nuestros estudiantes y hacia qué es lo que él necesita en ese momento. Ahí. Disculpe. Doctora, esas eran las preguntas. Le agradecemos muchísimo de parte de AEG Costa Rica. Ha sido un placer contar con su ponencia y sobre todo el hecho de que las personas que la han estado observando lo hayan disfrutado y hayan aprendido de la misma. Muchísimas gracias. Yo también lo disfruté mucho. Espero que esté muy bien. Buenas tardes.